Buenos días, concurrido público. A todos presentes, quien les habla es Frank Evercuno. Y en esta oportunidad estaré acompañándolos en la dirección de este taller importante. Y para empezar, quisiera brindarles la más cordial bienvenida del 28º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil del CONEI 2021. A este taller académico denominado Tecnología e Innovación de Aditivos para Concreto. A continuación les daré algunos lineamientos que nos permitirán llevar el desarrollo de la conferencia de una manera ordenada. Primero, en la sección de chat, donde se visualiza en la parte inferior, pueden ir registrando las consultas que tengan para el profesional a cargo del taller. Estas se absolverán al finalizar o de inmediato si es pertinente. 2. Y cualquier comentario o consulta adicional con respecto al uso de plataforma pueden hacerlo llegar al correo de talleresacademicos.conect@gmail.com, en el cual hay un equipo especializado que podrá darle soporte por ese medio. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al ponente de este día, del ingeniero Edgar Cesario Saldaña Olaya, quien es ingeniero de materiales de la Universidad Nacional de Trujillo, con especialidad en tecnología de concreto e impermeabilización, Master of Business Administration MBA en la Universidad ESA, y amplia experiencia en el rubro de concreto premezclado en Perú. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Frank. Muchas gracias, Frank. Muy bueno. Ante todo, muy buenos días a todos los participantes. Para mí es un honor participar en el taller de este congreso, en realidad de la cual he esperado con mucho interés y con mucho premio. Solamente agradecer a cada uno de ustedes. El taller del día de hoy, quiero que por favor sea un taller dinámico, podamos conversar, podamos dialogar. Si ustedes tienen algunas dudas, encantado de poder absolverlas. Se escucha una música de fondo, o más que una música, unos ruidos de fondo, que estoy en mi laboratorio, que es un laboratorio de ensayo de materiales de construcción. Entonces van a escuchar las probetas, van a escuchar algunos ruidos. Les ruego, por favor, ignoren estos y nos centremos en el curso, en el taller del día de hoy. Ante todo, permítanme presentarme, Frank ya lo ha hecho previamente. Solamente quiero decir que mi nombre es Edgar Saldaña Laya. Yo soy ingeniero de materiales de la Universidad Nacional de Trujillo. Yo soy del norte de mi querido Perú. Dentro de la carrera de Ingeniería de Materiales me especialicé en todo lo que es tecnología del concreto y especialmente tecnología del cemento. Tengo una maestría en Ingeniería Civil en la UNI. Actualmente tengo una maestría que es un MBA y un Master of Business Administration con especialización en gestión comercial en la Universidad de San. Y actualmente estoy realizando una maestría en tecnología del concreto en Brasil, en el grupo IDD. Y como verán, a lo largo de mi carrera profesional he tenido la posibilidad de desempeñarme en funciones de control de calidad y tecnología del concreto en empresas como Cemento Pacasmayo, Dino, el área de concreto, la empresa Mixercon, que es la segunda empresa líder en la producción de concreto premezclado acá en Perú, discúlpeme, acá en Lima, en empresas como Concreto Lima, como la empresa FIR Industries Perú, que ahora es Concremax y parte del grupo Unicom. He tenido la oportunidad de trabajar en Unicom, que también es la empresa líder del abastecimiento, producción de concreto premezclado, en la empresa SICA, encargado también de la unidad de waterproofing, y actualmente estoy laborando en la empresa MAPEI como encargado de la unidad de concreto, de aditivos para concreto. Adicionalmente tengo un emprendimiento que es la Escuela Tecnológica de la Construcción, que justamente es la presentación que están viendo el día de hoy. Esta presentación de la Escuela Tecnológica de la Construcción es parte de un diplomado que dictamos a ingenieros especializados en tecnología del concreto. Ingenieros que se encuentran en el rubro de concreto premezclado y que se encargan justamente de optimizar sus conocimientos para poder optimizar su proceso productivo, su diseño de mezcla, sus controles de calidad. Entonces, en esta oportunidad, ustedes tienen la posibilidad de llevar parte de este diplomado que dictamos en la Escuela Tecnológica de la Construcción. La Escuela Tecnológica de la Construcción es una institución educativa en Lima
que se encarga justamente de profesionalizar, capacitar, perfeccionar a los profesionales de la construcción. Yo me encargo de la unidad de lo que es concreto y materiales de construcción. Tenemos diferentes rubros que se ven dentro de toda la escuela y sinceramente entusiasmado para poder comenzar. Entonces, con esto, permítame que me voy a poner mi celular en silenciador. Con esto doy pase, por favor, háganme las consultas. Yo no tengo ningún contratiempo en que ustedes me puedan consultar, que me puedan preguntar, que me puedan interrogar, que puedan compartir alguna experiencia. Veo que tenemos 55 participantes. Entonces, por favor, quisiera que estén atentos, quisiera que cualquier consulta podamos conversar y estar pendientes para poder contestarles. El día de hoy, señores, vamos a ver todo lo que es tecnología e innovación de los aditivos para concreto. Vamos a partir de unas partes básicas, de unos conceptos básicos. Vamos a hablar de las clasificaciones que tienen los aditivos, porque estos se definen en grandes grupos. Vamos a ver una parte química muy importante, porque vamos a explicarle cómo trabajan los aditivos, cómo estos aditivos trabajan en el concreto. Y cómo este efecto de trabajar con la PCH, con la parte de la microestructura del concreto, tiene pues como principal resultado el efecto en la performance del concreto en estado fresco y en estado endurecido. Entonces, señores, comenzamos el día de hoy, son las 11:11. Comenzamos. El objetivo fundamental de este taller es brindarles a ustedes un conocimiento sobre sobre el funcionamiento, la trabajabilidad, características. Vamos a hablar, por ejemplo, de los aditivos plastificantes, acelerantes. De los plastificantes se subdividen en plastificantes de rango medio, de rango normal, de rango alto, de los superplastificantes, y también las clasificaciones de estos, los usos, cuándo utilizar un plastificante de rango alto, cuándo utilizar un plastificante de rango medio, cuándo utilizar un incorporador de aire, cuándo utilizar un inhibidor de corrosión. Y en realidad sus principales consideraciones a utilizar para ese tipo de productos del concreto. Vamos a hablar sobre un rango muy amplio. Pero para todo esto, ¿qué son los aditivos? Los aditivos, señores, son materiales o ingredientes que se agregan en pequeñas dosis. Este punto es muy importante, porque a veces hablamos que el aditivo es parte del concreto, pero el porcentaje de incidencia hablamos de 2 o 3%, que en algunos casos los hace despreciables. Dicen, oye, 2% no influye mucho en las características finales de la resistencia, o las características finales en la característica de la trabajabilidad, o el asentamiento, o el mantenimiento, o el tiempo de fraguado. Pero sí es importante que a pesar de tener estas pequeñas dosis, se puede variar totalmente las propiedades del concreto en estado fresco y en estado endurecido. Estos aditivos se agregan antes, durante el proceso de mezclado, es decir, pueden ser inclusive durante este proceso de mezclado o antes del proceso de mezclado, dependiendo del tipo de aditivo, y interactúan con el sistema hidratante del cemento. Para todo esto, les comento, el concreto tiene una microestructura, es decir, tiene una fase componentes. ¿Qué lo compone? Lo componen tres fases importantes. La fase del agregado, que es la fase que es el conglomerado durante la pasta de cemento. La segunda, una de las fases más importantes, se llama la fase de la PCH, pasta de cemento hidratada. Vamos a hablar muchísimo de eso. PCH. El PCH se viene a definir como la reacción química entre el cemento y los agregados finos. Y agregados finos propios del agregado fino y los finos de la malla 200. Esa reacción y el agua, esa es la pasta de cemento hidratada. Y una tercera fase que se le llama la zona de transición. La zona de transición es la zona límite entre la superficie del agregado y la PCH. La PCH es la fase con la cual interactúan directamente los aditivos, es decir, contra el cemento, contra la reacción del cemento. Los aditivos no interactúan con el agregado, no cambian químicamente el agregado. Lo que hacen es alterar las propiedades de la PCH, de la pasta de cemento hidratado, del proceso de hidratación.
recordando que existen los hidratos del cemento, se mezclan con el agua y comienzan a generar hidratos, que son hidróxido de calcio y diferentes componentes químicos. Entonces, lo que hacen los aditivos, número uno, y esto lo quiero definir antes de comenzar, es que el aditivo químico trabaja directamente con la PSH, con la pasta de cemento hidratada. Permíteme que, mejor voy a poner mis audífonos. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Si se me escucha, por favor. Sí. Ya, excelente. Excelente. Entonces ahí estoy mucho más cómodo. Entonces, los aditivos comienzan a trabajar directamente con la PSH. Número uno, señores, el aditivo yo lo defino de la siguiente manera, como los materiales orgánicos o inorgánicos que se ingresan durante el proceso de mezclado o posterior al proceso de mezclado y que sirven para alterar de manera controlada las propiedades del concreto tanto en estado fresco como en estado endurecido. Esa es la mejor definición de los aditivos químicos. Los aditivos dependerán en sí de la exigencia a la cual fue diseñada el concreto. Estas son capaces de adaptarse a las diversas condiciones de obra y a los requerimientos del constructor. Una de las principales, no desventajas, pero limitantes por la cual el aditivo en Perú y en Latinoamérica no ha crecido en realidad de manera exponencial en su utilización, se debe netamente a que para poder utilizar aditivos se necesita una estricta supervisión y también ser utilizado por personal calificado. ¿Por qué me refiero a personal calificado? Porque una sobredosificación, alterar la dosificación del aditivo, se escucha una bulla al fondo, alterar una dosificación del aditivo puede no mejorar las propiedades, hacer todo lo contrario. Lo de estricta supervisión ya se ha ido dejando, porque ya vamos utilizando más de los aditivos y ya vamos teniendo más experiencia. Lo de personal calificado, el primer punto para ser un personal calificado y llevar un taller como ustedes lo están llevando el día de hoy. Y número dos, tener conocimientos de, por ejemplo, cómo leer la hoja técnica de un aditivo. Todos los aditivos y los aditivos de las empresas serias tienen que salir con una hoja técnica. En la hoja técnica se tiene que caracterizar o se tiene que poner datos importantes, como las características físicas, es decir, bajo qué procedencia son de primera, de segunda, son a base de lignosulfanatos, a base de policarboxilatos, a base de naftalenos, a base de qué se ha realizado ese aditivo. Los número dos, los usos, se utiliza para tal cosa, las ventajas, pero un punto muy importante que deben mostrar las hojas técnicas son las dosis de utilización. Por ejemplo, un plastificante siempre puede venir desde dosis desde 0.2% hasta 0.8%. Número uno, esos porcentajes siempre se están relacionados a la cantidad de cemento. Cuando nos dicen 0.2 y 0.8, el 0.2 del cemento. Entonces, ¿por qué esa lógica? Como les dije desde un inicio, los aditivos interactúan directamente con la PSH, con la pasta de cemento hidratada. Por eso es que se tienen justamente esas dosificaciones. La principal forma de ser una persona calificada es saber leer, saber entender y saber utilizar las hojas técnicas. Entonces, cada aditivo tiene hoja técnica. Nosotros no somos especiales, o lo que estamos metidos en la parte constructiva, no somos especialistas en la quizá de la parte química, pero sí de la utilización de los aditivos. No hemos considerado, porque hay toda una serie podemos decir, de polémica, si las fibras, ya sea fibra metálica, fibra de polipropileno, fibra de vidrio, fibra de poliestireno, se deben considerar. Ese punto es muy importante. El capítulo del ACI ha denominado un grupo adicional a los aditivos para fibras. Entonces, las fibras están englobadas en otro capítulo y es parte de otro taller. Entonces, en este taller vamos a ver netamente lo que son aditivos, fibras no estamos tocando, y tampoco estamos tocando adiciones suplementarias al cemento, como pozolanas naturales, zumo de sílice, escorias de alto oro. Eso es parte de otro capítulo.
¿Cuáles son los principales usos de los aditivos? Y ahí sí quiero que ustedes me digan, a ver, o si no yo voy a preguntar, ¿están atentos o no están atentos? ¿En qué cuál pueden ser los principales usos de los aditivos? En general, veo 69 conectados. Jairo García, Javier Quispe, Jessica Merisol Arguiri, Jonathan Hidrogo, Jonathan Flores, Jorge Luis Pariapasa. ¿Qué me dicen ellos? ¿Pueden encender el micro o en todo caso pueden hacerlo a través del chat? En la parte económica y ahorro de tiempo, correcto, mejora los costos y tiempo, mejoramiento, Jairo García Guaco, ¿mejoramiento de qué? ¿Qué mejoro? Entonces, como bien dice, como calidad, sí, en realidad todo se enfoca en un punto de equilibrio de buscar una estabilidad económica con la calidad del producto. Señores, ¿cuáles son los principales usos? La reducción de costos de la construcción, de estructuras o elementos de concreto. ¿Y esto cómo se manifiesta? ¿Cómo yo reduzco rapidez de una mejora en una mezcla de concreto? ¿Cómo yo reduzco los costos de la construcción? Por ejemplo, al utilizar aditivos plastificantes, disminuyo la cantidad de agua, hago que el concreto 210 llegue a su resistencia especificada no a los 28 días, sino a los 7, a los 3, a los 24. Hemos tenido oportunidad de hacer concretos que el 210 de resistencia especificada llega a las 24 horas. ¿Y esto por qué? ¿Con qué finalidad hago esto? De habilitar la pista, de habilitar la estructura lo más pronto posible. Porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer varias losas en Lima y tenía que volverse a transitar. Entonces se ponía en concreto 210 a 24 horas. Es más, hay una experiencia muy importante del Grupo Unicom en la cual en la parte de un peaje se ha hecho un concreto que llega a los 350 kilogramos por centímetro cuadrado a las 8 horas. Entonces, para eso se utilizan los aditivos. Otro de los usos es la obtención de ciertas propiedades del concreto de manera más efectiva que por otros medios. Por ejemplo, los concretos de temperaturas controladas o los concretos en los cuales en climas calurosos existen formas de enfriar el agregado o los concretos en climas fríos. Existen las formas de calentar el agregado, calentar la piedra, la arena, o poner microclimas, u otra de las formas es poner aditivos acelerantes. Entonces, existen las formas con los aditivos de modificar ciertas propiedades, ¿no? La manutención de la calidad del concreto durante la etapa de mezclado, transporte, colado, colocación y curado del mismo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en Lima y en el Perú en general, nos pasa mucho que el transporte se está volviendo más caótico. Diego Gerardo Yauri dice, menos gasto de materiales como madera, si el concreto endurece rápido, se reutiliza más rápido. Te refieres al encofrado en este caso, ¿no? Es correcto. En Lima en realidad se trabaja, por ejemplo, con concreto de 2 días a 7 días, es decir, el 2 días ya no llega a 28 días, sino llega a 7 días para poder ir levantando el piso. En este caso, el encofrado no es de madera, pero sí es fenólico. Entonces, ya los procesos constructivos son mucho más rápidos. ¿Y qué es lo que iba con el tema del tiempo de transporte? De la manutención, del mantenimiento, por ejemplo, de la trabajabilidad. Cuando se hace trabajo de concreto premezclado en un camión mixer, en Lima y en el Perú en general, porque el tráfico es un mal que acá es en todos lados del Perú, comienza a aumentar y se tiene tiempos de traslado del camión de 45 hasta 1 hora y media. Y he tenido la oportunidad inclusive de mandar concreto desde Yanacocha hasta Conga por más de 3 horas. ¿Y qué es lo que hacíamos? Dormíamos el concreto. Le poníamos aditivos estabilizadores para dormir el concreto por un trayecto de más de 3 horas y cuando llegaba al punto le poníamos el aditivo catalizador o activador y se podía realizar el vaciado. Entonces, existen ese tipo de aditivos, ¿no? Y solución de ciertas emergencias durante la operación de mezclado, transporte, colocación y curado. Vamos a hablar de eso. Entonces, son uno de los principales usos. ¿Qué consideraciones se debemos tomar para los aditivos? La eficiencia de un aditivo depende de factores, por ejemplo, los tipos. Es un plastificante, es un retardante, es un aditivo polifuncional, que vamos a hablar de esos. De la marca. En ese taller no le voy a hacer cherry a ningún aditivo, a una marca de aditivo en general. Existen diversidad de marcas.
Mi única recomendación es que la marca tiene que ser reconocida y que tiene que cumplir, que el aditivo se encuentre homologado, que esté cumpliendo la normativa de la CTMC 494. Si cumple eso, el aditivo pues es óptimo, ¿no? Otra consideración importante es que debemos determinar la cantidad del material cementante. Un metro cúbico de concreto se hace con una determinada cantidad de cemento. Debemos, para poder utilizar el aditivo, lo primero que saber es saber qué tipo de cemento tenemos y qué cantidad de cemento. El contenido de agua, cuánto de agua tiene ese metro cúbico, la proporción de los agregados. ¿Tiene mayor incidencia de arena? ¿Tiene mayor incidencia de piedra? ¿Qué tipo de piedra? ¿Qué tipo de arena? ¿Qué malla 200 de la arena? ¿Qué módulo de fineza de la arena y de la piedra? El tiempo de mezclado y la temperatura del concreto son puntos muy importantes. Señores, ¿cómo se clasifican los aditivos? Se clasifican en estos 8 grandes grupos. Se clasifican en el primer grupo de plastificantes, retardantes. Retardantes es aquel aditivo que lo que hace es retardar el proceso de fraguado. Entendiéndose el proceso de fraguado o definiéndose el proceso de fraguado como el cambio del estado plástico al estado endurecido del concreto. Entonces, el retardante lo que hace es alargar el tiempo del estado plástico antes que pase al estado endurecido. Los estabilizadores son una forma de retardantes, pero lo único que hacen es retardar este proceso de fraguado en menos tiempo. Y lo único que hace es mantener el asentamiento, que es una de las principales propiedades del concreto, en estado fresco. El grupo 4, que son los acelerantes, que lo que hacen es acelerar el proceso de fraguado. Los incorporadores de aire, los reductores de retracción. ¿Qué es la retracción? ¿Quién me dice algo ahí? ¿Qué es la retracción? ¿Qué es lo que consideran ustedes como retracción? A ver, voy a volver a preguntar, no se me vayan a quedar dormidos. Que se comprime el concreto, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es la retracción? La retracción es el cambio volumétrico o la pérdida de volumen, para ser más específico, durante es la reducción del concreto, correcto. Durante el proceso de fraguado, de secado, de adquisición de su resistencia, de cambio de estado plástico a estado endurecido. ¿Y por qué pasa eso? Porque puede pasar en realidad porque el comportamiento de los agregados y por la generación del diseño mismo, pero hay que recordar que es un proceso natural del concreto. Entonces, existen reductores de retracción, inhibidores de corrosión, entendiéndose que la corrosión no es un fenómeno que le sucede al concreto, sino que le sucede al acero de refuerzo. Los procesos corrosivos son procesos electroquímicos en los cuales iones cloruro comienzan a atacar el acero y comienzan a desgastar la capa pasivante del acero y comienzan a generar pues una serie de anomalías como en realidad cambios volumétricos internos del acero que después generan tensiones internas dentro del concreto que generan microfisuras, posteriormente fisuras y posteriormente el debilitamiento estructural de una estructura, valga la redundancia. Y también lo que son los impermeabilizantes del concreto. Esos son los 8 grandes grupos. Así se clasificó hace 30 años. Actualmente se sigue manteniendo esas clasificaciones, pero ha habido ciertas variaciones. Y no es actualmente, hace 10 años ya. Un aditivo plastificante también puede ser retardante y tiene un carácter polifuncional. Es más, en el mercado tradicional ya no encontramos plastificantes puros, encontramos plastificantes que llevan cierto grado de estabilizador, de retardante, estabilizadores o plastificantes que también incorporan aire, inhibidores de corrosión que pueden ser plastificantes, plastificantes impermeabilizantes. La única forma de no encontrar aditivos polifuncionales es encontrar un acelerante retardante. Eso por lógica no podría ser. Pero sí tenemos, por ejemplo, plastificantes impermeabilizantes. Eso es muy común. Un plastificante impermeabiliza de manera indirecta. De manera indirecta porque lo que hace es disminuir la cantidad de agua. Entonces, ya las definiciones de estos ocho grandes grupos ya está variando. Y varía porque se puede generar los aditivos o la tecnología de los aditivos ha hecho que existan aditivos polifuncionales.
¿Cómo funcionan? Vamos a hablar del primer gran grupo que son los plastificantes. Y quizás sea la parte más extensa porque la parte es uno de los aditivos más utilizados. Hace 30 años, sí, 30, un poquito más, se decía que los plastificantes tenían un efecto superficie. Como lo veían líquido, como lo veían líquido, se decía que a la pasta de cemento hidratada, a la PCH, a los hidratos de cemento, a la mezcla de cemento, de la molécula de cemento con agua, el aditivo líquido lo recubría totalmente, lo recubría, es decir, formaba una película encima y no permitía que se una con otro hidrato, y al no unirse con otro hidrato no se generaba el proceso de hidratación del cemento, y por ende se plastificaba, se soltaba y no se fraguaba rápidamente, ¿no? Y para todo esto, se me viene a la mente una anécdota que siempre la cuento, que ustedes saben cuál es la primera utilización de aditivo en el Perú, de aditivo plastificante todavía en el Perú. La primera utilización de aditivo plastificante o de aditivo en general data de casi los años 30, los años 20, en la cual se estaba construyendo en Lima un puente que está casi en el centro de Lima, que es el puente Trujillo. Se estaba construyendo con su cemento, con su arena, con su agua, y en la vía viene un camión que transportaba azúcar y se colisiona con otro vehículo y el azúcar se derrama. Se derrama cerca del concreto, pero por ahí un operario, pues palomilla, comenzó a jalar el azúcar y lo combinó con el concreto y se vio que el concreto fluía mucho más rápido y que David tuvo problemas de fragua, demoró en fraguar. Esa fue la primera utilización de aditivo. Obviamente que eso es de una manera muy rudimentaria, pero en algo sí tienen ellos, utilizaron la lógica. Uno de los principales componentes del aditivo, de los aditivos plastificantes, se llama lignosulfanato. Los lignosulfanatos son cadenas poliméricas que derivan de la caña de azúcar. Eh, entonces, por eso inclusive cuando uno huele a un aditivo, huele el aditivo, huele como a melaza, huele como a miel, y es por eso, porque es uno de los principales derivados. Ojo que con eso no le estoy diciendo, muchachos, hagan su aditivo y agarren una caña y sáquenlo. Es un proceso mucho más complejo, pero es uno de los principales derivados. Entonces, estas cadenas poliméricas tienen una morfología diferente, y esto se ha estudiado recién debido a la difractometría de rayos X. ¿Cómo se forman estas cadenas poliméricas? Estas cadenas poliméricas se forman en realidad formando como una especie de peines, es decir, es una raíz, es una especie de raíz, para entendernos, que tiene una especie de dendritas, de pelitos. Estas raíces se sitúan, se adhieren a la PCH, a la pasta de cemento hidratada, a los hidratos de cemento, y entre raíz y raíz hay un efecto repulsivo, se comienzan a repeler. Y eso es idóneo, porque si se comienzan a repeler, separan a los hidratos de cemento, no se comienza a hidratar el cemento, no se comienza a endurecer, no se comienza a perder la trabajabilidad, y al hidratarse lo que hace es darle una mayor trabajabilidad. Ese es el principio de funcionamiento químico, o electroquímico en todo caso, de los aditivos en el concreto. Trabajan de esa manera, por eso yo le dije desde el inicio, el aditivo trabaja directamente con el cemento y por eso es importante saber la cantidad de cemento. Si nosotros no sabemos la cantidad de cemento, no vamos a poder determinar la dosis y por ende no vamos a poder optimizar. ¿Y por qué es importante saber la cantidad de cemento? Porque de acuerdo a eso ponemos la dosis y de acuerdo a eso se tiene la performance del aditivo. Si tenemos la PCH, la pasta de cemento hidratada, y ponemos poca dosis o poquito aditivo, vamos a tener menos raíces que se incrustan en la pasta de cemento hidratada y menos grado de plasticidad. Es la forma de la cual se trabaja, ¿no? Los aditivos plastificantes, como lo pueden ver en el slide en la parte inferior,
pues tienen este efecto repulsivo, ¿no? Que comienzan a, lo que hacen es repelerse entre hidratos. Y tienen unas características y beneficios en estado plástico que reduce el contenido de agua de por lo menos 5%. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, trabajaba con 100 litros de agua, esto es un ejemplo, obviamente, puede trabajar con 5% menos, es decir, pueden reemplazar 5 kilos o 5 litros y a trabajar con 95. En realidad es mayor dosis. Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo al tipo de aditivo. Y aunque no crean, me dirán, ingeniero, pero el 5% es poco. Esa disminución de 5%, ya, y ojo que este es el clasificante muy básico, de ahí comenzamos a hablar de rango alto, rango medio, rango alto y super clasificante, que puede inclusive reemplazar 25 o 35%. Entonces, reemplazar ese 5%, al bajar esa cantidad de agua, lo que hace es optimizar tu resistencia. ¿Por qué? Porque la disminución de tu relación agua-cemento aumenta tu resistencia. Eh, Otra de las características es que mejora la trabajabilidad por este efecto repulsivo que les comentaba, mejora la cohesión, reduce la tendencia a la segregación y al sangrado. El sangrado se viene a entender como la exudación. En el estado endurecido aumenta la resistencia a la compresión axial y a la flexión. Esa ventaja o ese beneficio es de manera indirecta. No es que cuando reacciona con los hidratos comienza a generar o tiene mayor resistencia, sino que al disminuir esa cantidad de agua, optimiza tu relación agua-cemento. Por favor, siempre lo aclaro eso, ¿no? Mejora la adherencia del acero de refuerzo y reduce la tendencia al agrietamiento. Esta era la forma como el mecanismo de la cual trabaja el aditivo. En el primer slide vemos, o en la primera fotografía vemos, los hidratos de cemento que tienen en realidad un comportamiento catiónico, aniónico, y que si no tuvieran el aditivo comienzan a juntarse entre ellos y comienza a hidratarse y comienza justamente a realizar todo el proceso de endurecimiento del concreto. Y la tercera imagen es este mecanismo, el mecanismo de repulsión, en la cual comienzan a generarse, se comienzan a adherir estas raíces y lo que hacen es comenzar a repeler los hidratos de cemento separándolo y permitiendo un mayor grado de fluidez y un mayor grado de realidad de trabajabilidad del concreto. Es la forma en la cual trabaja. Un punto muy importante de los aditivos plastificantes, señores, es que tienen ciertos límites. En las hojas técnicas se dice, por ejemplo, este aditivo tiene una dosis de 0.2% hasta 0.8%. Un ejemplo. ¿Y por qué te dice eso? Porque el fabricante previamente ya lo ha probado. Y si ya lo ha probado, se ha dado cuenta de algo muy importante, que hasta el 0.8% se llega a su grado de plasticidad máxima. Y pasado el 0.8%, ya no requiere ya no tiene mayor efecto. Ya debes cambiar de aditivo, quizás un superclasificante, un clasificante de rango alto, pero ya no requiere, cambia o modifica las propiedades del concreto. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en este cuadro, en la cual hay aditivos que a partir de 0.6% de dosis con respecto al cemento, pueden reducir el agua hasta un 10% o cercano al 10%. Pasado ese 0.6, ya no hay un efecto, ya no puede reducir y va a mantener, y además se puede tener problemas, por ejemplo, de tiempo de fraguado o otros problemas como incorporación de aire. Entonces, es muy importante, señores, para poder determinar la utilización correcta, idónea del aditivo, realizar pruebas previas. Pero bueno, soltar eso. Entonces, en realidad, el problema más común que sucede con los aditivos plastificantes, como le digo, este es parte de un diplomado especializado para ingenieros de tecnología del concreto. En esa oportunidad tengo la fortuna de poder compartirlo con ustedes. Pero uno de los problemas más comunes en el concreto es que cuando existe una sobredosificación del aditivo plastificante,
por ejemplo, encima de los límites recomendados por el proveedor, la compañía que se encarga de producir los aditivos, y encima de la dosis de la cual tú ya has probado, reduce o lo que hace es generar un retardo de fragua. ¿Por qué genera ese retardo de fragua? ¿Qué significa un retardo de fragua? Un retardo de fragua significa que el proceso de secado, de cambio de tiempo de estado plástico a estado endurecido se da en cierto tiempo. Pongamos que la fragua inicial es de 4, dependiendo del tipo concreto, de 6 más o menos 2 horas. Retarda la fragua cuando pasa no de 6 horas, sino hasta 10 horas inicial. Entonces sí es importante pues considerar que existe un efecto negativo de los plastificantes, pero por eso hay que saber estudiarlos, hay que saber analizarlos, hay que probarlos previamente en laboratorio. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar plastificantes? La disminución de la retracción del concreto, la disminución de la cantidad de calor, la disminución de la fluencia, la disminución de la permeabilidad de los líquidos. ¿Por qué de la permeabilidad? Porque como comienzas a reducir agua, comienzas a reducir vacíos internos y por ende los poros no se interconectan y por ende tiene mayor grado de permeabilidad y una mayor durabilidad. Un ligero aumento en el módulo elástico y en general una mayor durabilidad del material. Eso la durabilidad está concatenado con la permeabilidad y un aumento en la resistencia a la compresión axial. En la imagen del slide podemos ver que un concreto sin aditivo, discúlpeme, ese es un mortero en todo caso, una pasta de cemento. Una pasta de cemento sin aditivo. Como ustedes pueden observar, esta pasta de cemento no puede fluir, no fluye como debería ser, pero sí, y a su vez en la imagen al costado, ese es un difractómetro de rayos, una fotografía con un difractómetro de rayos X a 500 micrómetros. Lo que se comienza a ver es que los hidratos de cemento ya se comenzaron a concatenar, a unir, y ya comenzó el proceso de endurecimiento. En la fotografía inferior es el mortero que ya que ya tiene aditivo y que es plástico. Ese mismo mortero fue realizado una difractometría de rayos X. ¿Y qué se notó? Que las pastas de cemento hidratado, que son estos pequeños puntitos, estas pequeñas moléculas, se encuentran dispersas. Y no solamente que se encuentran dispersas, es decir, no está junto, mantienen un distanciamiento entre ellas propio de la repulsión interna o la repulsión electrostática que manifiestan los plastificantes en los hidratos de cemento. Estos señores, bueno, no voy a entrar en detalle en la parte química, pero estos señores son las cadenas de los aditivos. Los aditivos tienen 3 generaciones. Tienen 3 generaciones. Existen aditivos, señores, de primera generación, que son los más antiguos, hablamos de una tecnología casi de 50 años, que se viene mejorando y se viene utilizando hasta la actualidad. Una segunda tecnología, una segunda generación de aditivos que se le llaman a base de naftalenos, y una tercera generación de aditivos que es mucho más reciente, y me refiero a mucho más reciente porque es un aproximado de 20 años, de lo que son los policarboxilatos. Entonces, la primera generación se le llaman los aditivos linosulfanatos, que son los plastificantes básicos. La segunda generación se le llama la generación de los naftalenos, que vienen a ser los plastificantes de rango alto o alguna parte de los superplastificantes. Y la tercera generación se le viene a llamar a aditivos policarboxilatos, que son netamente los superplastificantes, super e hiperplastificantes. Entonces, eso son las generaciones de los aditivos. Este ejemplo es muy importante y espero que me pongan especial atención ahí. Vamos 81 participantes. Por favor, igual cualquier consulta pueden interrumpirme. A ver, les comento. En este cuadro se ve lo siguiente. Es un ejemplo. Es un ejemplo. En el primer renglón, para entendernos, en la primera fila, dice concreto sin aditivo. Correcto, el concreto sin aditivo lleva una cantidad de cemento de 320 kilos de cemento. Lleva una cantidad de agua de 208 y esa división entre agua y cemento es 0.65. Ese diseño
nos da una fluidez de 10 centímetros. Es decir, un cono de Abrams, si se le hace un cono de Abrams y se mide que su grado de fluidez o su grado de asentamiento es de 10 centímetros. Su resistencia a la compresión de ese diseño es de 210, pongamos en el imaginario que llega exactamente a los 210, porque no hubo un concreto que da toda la vida 210, siempre hay un factor de seguridad. Y el precio que se obtiene de 320, de todos estos componentes, solamente en cemento más aditivos, es de 132 soles. Recuerden que el cemento es lo más caro. El cemento en un metro cúbico de concreto casi el 62 o el 57, del 55 al 62% del costo. Entonces, ¿qué pasaría si me dicen, Edgar, mira, yo quiero mejorar solamente la resistencia, no me gusta estar al pelo con el 210 y lo que quiero hacer es que su resistencia vuele. Y quiero que la resistencia vuele, hermano, porque quiero desencofrar antes, porque quiero habilitar las estructuras antes o porque no quiero tener ningún riesgo en obra. Porque a veces me doy cuenta que el operador del mixer, el maestro, le quiere echar su agua por afuera, cambiar la relación el agua-cemento y yo tengo una serie de problemas. Quiero basarme solamente en la resistencia. Quiero que me mejoren la resistencia. Y ahí entran ustedes, que han llevado ese taller y que van a decir, ah, ingeniero, quiero que lleve la resistencia. Yo también soy ingeniero, yo me he especializado en aditivos para el concreto. Entonces le voy a poner un plastificante. Si yo le pongo un plastificante, ¿cuánto puedo reducir de agua? Mínimo 5%. En realidad va a depender del aditivo, vamos a hablar de eso, pero se puede reducir de 5 a 15%. Si usted quiere que mejore su resistencia, yo voy a ponerle 1.44 kilos de aditivo en base a su cemento, pero ese 1.44 a mí me permite bajar de 208 kilos de agua o litros de agua, recuerdo que la densidad de segundo a temperaturas ambientes controladas, a 187 litros de agua, lo que me permite disminuir mi resistencia hasta 0.50, discúlpame, mi relación agua-cemento hasta 0.59, lo que me permite reducir 10% de agua, 10% de agua. Y esto me hace, esto no, como le he quitado agua y he reemplazado por aditivo plastificante, no ha cambiado la fluidez, no ha cambiado. La fluidez del asentamiento lo tengo en 10 centímetros, pero sí ha cambiado a 253 kilos la resistencia. Es decir, yo sí he logrado, por reducir el agua, por reducir la relación agua-cemento, aumentar la resistencia. Pero si hacemos la evaluación técnica económica, decimos que la resistencia está mayor, parte técnica. Parte económica, como solamente ha reducido de 208 a 187, es mínimo, el agua es lo que menos cuesta en un metro cúbico de concreto, el aditivo cuesta un poquito más que el agua, entonces solamente cemento más aditivo me cuesta 139. Entonces le dirán, ingeniero, mire, ¿sabes qué? Ya le pude lograr aumentar su resistencia, lo que sí el costo se va a incrementar en 7 soles más. En 7 soles más. Los gerentes de obra, el contratista, dicen, excelente, yo por 7 soles más por metro cúbico yo me quedo tranquilo. Si 7 soles más por metro cúbico me da a mí la seguridad de que no voy a tener problemas con la supervisión, con su proceso constructivo y por ende con su resistencia, no hay ningún problema. Pero de ahí viene otro ingeniero o otro contratista y le dice, mire señores, mi problema no es la resistencia. Yo quiero que llegue al 210, que cumpla la justa, no hay problema, pero sí tengo problemas que como el concreto está muy seco, me está generando problemas de cangrejeras, de colocación, y encima tengo un sobrecosto porque tengo que frotachar, darle un mejor acabado a la estructura de concreto. Las estructuras de concreto. Entonces yo no quiero la resistencia. Lo que yo quiero, señores, es que ustedes puedan mejorar su grado de fluidez. Entonces ustedes que han llevado ese taller van a decir, ya, le voy a poner la cantidad de plastificante, 1.44. Se queda con la cantidad de cemento de 320 kilos. No voy a variar el agua. No voy a variar el agua, porque con esa cantidad de agua y con esa relación agua-cemento de 0.65, se tenía esta resistencia a la compresión de 210. No varió el agua.
pero sí mi fluidez ya sube de 10 centímetros a 18 centímetros. Entonces tengo una mayor fluidez, pero tengo una misma resistencia y todo esto a un costo de 139 soles. Pero ¿qué hacemos nosotros los concreteros? Nuestro negocio es hacer concretos más baratos y económicamente atractivos sin poner en riesgo los parámetros de calidad en estado fresco y en estado endurecido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya mañana ustedes están encargados de una planta de concreto premezclado de Unicón o de cemento Pacasmayo o de cemento Yura o de Cemex o afuera de Argos o de alguna planta. Ustedes son los encargados de la planta. Si ustedes son encargados de la planta, el negocio está en hacer concretos económicos que cumplan su resistencia y también sus parámetros en estado fresco. Si yo le pongo el aditivo, si yo pongo el aditivo plastificante de 1.44 y si bajo su relación agua-cemento de 0.87, también quizás pueda bajar el cemento, el 288. Y bajo la relación agua-cemento y mantengo la relación agua-cemento de 0.65, mantengo, cuando hay una reducción del 10%, mantengo su fluidez de 10 centímetros y la resistencia me va a llegar a 2.10, pero el precio va a ser de 119 soles, mucho más atractivo inclusive que un concreto sin aditivo. Un concreto sin aditivo me da 132 soles, pero yo con una correcta evaluación de la tecnología del concreto, poniendo un aditivo plastificante, reduciendo el cemento, reduciendo el agua, puedo obtener la misma característica de fluidez y de resistencia a un precio mucho más atractivo. Entonces, los aditivos nos dan todo este panorama. ¿Cuál es mi recomendación? Mira, ingeniero, ¿y qué opto yo? ¿Por más resistencia o más plasticidad o hacerlo más económico? Punto de equilibrio. El concreto se trata de hacer puntos de equilibrio. ¿Hasta ahí alguna consulta, señores? Vamos, 80 participantes. ¿Alguna consulta? Bueno, seguimos. Los aditivos retardantes. No, discúlpenme, acá se me traspapeló mis PPTs. Nos pasamos a los aditivos superplastificantes, que es esta a continuación de los plastificantes. Estos aditivos, como su nombre lo describe, cumplen una función similar a los plastificantes, es decir, aumentan la trabajabilidad en la parte de cemento y por ende en el concreto, ¿no? Me voy a adelantar. ¿Cómo funcionan los aditivos superplastificantes? De la misma forma que los aditivos plastificantes. Esta es una fotografía a nivel de microestructura con difractómetro de rayos X de las cadenas poliméricas, en este caso del policarboxilato, que tiene los aditivos superplastificantes. La gran diferencia que sus raíces son mucho más, tienen mucho más adherencia al sustrato, o en este caso a la PCH, y que estas dendritas es una cadena que tiene mucho más densidad y mayor poder de repulsión. Eso se ve netamente en la parte química. Entonces, estas cadenas poliméricas lo que hacen justamente es darle un mayor repulsión entre PCH y darle un mayor grado de fluidez. Pueden reemplazar hasta 25% de contenido de agua. Dándole, dándole inclusive una mejor trabajabilidad al concreto. Señores, pregunta para todos. ¿Cuándo utilizo un aditivo superplastificante? ¿Cuándo utilizo un aditivo plastificante? ¿Qué me dicen ustedes? A ver muchachos, para que no se me duerma. Pregunto, si no pregunto yo. Jessica Marisol Arguire, ¿qué opina? ¿Cuándo utilizo un aditivo plastificante y un aditivo superplastificante? Cristian García, Davis Beckham Rojas, Luna, de la Cruz Santa María Marcelo, Fernández Amanés. ¿Qué dice? ¿Cuándo utilizo un aditivo plastificante y cuándo utilizo un aditivo superplastificante? Para concretos autocompactantes sería superplastificante, de cajón. Gracias, Brian.
para lo que son concretos especiales, concretos de alta resistencia, concretos autocompactantes, concretos autonivelantes, concretos TREMI, concretos de resistencia acelerada, como por ejemplo concreto a 3 días, concreto a 7 días, concreto a 1 día, tienen que utilizar aditivos superplastificantes, netamente aditivos superplastificantes. ¿Por qué? Porque al tener esa cantidad de cemento, al aumentar la cantidad de cemento, el plastificante ya se queda, no tiene ese efecto, esa performance que puede tener un superplastificante por esta función de tener de una mayor adherencia y en realidad de todo lo que hemos conversado, de un mayor efecto de repulsión, de un mayor efecto de repulsión. Entonces, eso es la principal forma de poder diferenciar entre un aditivo plastificante y un aditivo superplastificante. Pasamos, señores, a los aditivos acelerantes. ¿Para qué utilizamos un aditivo acelerante? Para acelerar el proceso del tiempo de fraguado o la pérdida de plasticidad hacia su estado endurecido. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? La colocación de concreto en climas fríos, se dio la oportunidad de hacer concretos a menos 10 grados centígrados acá en Perú, y se podía trabajar con aditivos acelerantes. La utilización de concretos prefabricados. En el norte existe una empresa que se llama Yaxta, bueno, ellos utilizan policarboxilatos y que también en algunos casos utilizan aditivos acelerantes porque su proceso de desmoldaje es muy rápido. Entonces, para todo eso existen los aditivos acelerantes. Uno de los grandes problemas de los aditivos acelerantes es que dentro de su composición química tienen iones cloruro. Y estos iones cloruro, señores, lo que hacen es justamente generar el proceso corrosivo del acero, ¿no? Entonces, eso lo que hace es dificultar o generar o disminuir, en todo caso, la durabilidad de la estructura. Tengamos en cuenta que el efecto de los iones cloruro es muy desgastante, es muy degradante hacia la estructura de concreto armado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la normativa ACTM? Que dependiendo del tipo de concreto a la cual se va a utilizar el aditivo acelerante, se debe tener una cantidad mínima de cloruros. No es lo mismo tener un aditivo acelerante con cloruros para un concreto preforzado, es decir, para un concreto prefabricado, como para un concreto también expuesto a la humedad o un concreto seco. También se han generado los acelerantes sin cloruro, pero en realidad su efecto es de menor performance, es de menor grado, pero igual son muy buenos y en realidad ha podido trabajar. Este efecto se debe a que cambia químicamente. Uno de los principales componentes ya vienen a ser los componentes cálcicos, y los acelerantes trabajan con una fase importante del cemento. Recordando que el cemento tiene 4 fases: el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato ferrito tetracálcico y el aluminato tricálcico. Los acelerantes trabajan directamente con el aluminato tricálcico. No me voy a marear mucho con la parte química, pero sí es importante saber. Llegamos, señores, a los aditivos incorporadores de aire. Siempre me hacen la pregunta, me dicen, Edgar, ¿y por qué es importante poner aire? ¿Por qué? Porque al final en el proceso de mezclado del concreto se incorpora aire de manera natural. Estas moléculas de aire que se incorporan de manera natural son moléculas, número uno, de mayor tamaño, no mantienen una forma, una morfología interna, y principalmente que esa molécula, cuando ya se atrapa, la molécula de aire natural, se atrapan internamente, se comienzan a interconectar entre ellas. ¿Y qué pasa? Que cuando se comienzan a interconectar, forman conductos internos por donde comienza a pasar el agua y comienza a generar cavidades y donde el grado de permeabilidad de la estructura. Entonces, cuando nosotros ingresamos aditivos incorporadores de aire, ingresamos moléculas de aire totalmente esféricas. Y adicionalmente que son totalmente esféricas, tienen un efecto en la cual se comienzan a repeler, no se van a juntar nunca la molécula de aire. Y si no se van a juntar nunca la molécula de aire, nunca se va a tener ese grado de permeabilidad. Entonces, ¿en qué momento yo debo utilizar los aditivos incorporadores de aire? Para concretos expuestos a bajas temperaturas, donde los ciclos de congelamiento y de hielo son comunes. Es decir, para mejorar su durabilidad.
¿Y cuál es el mecanismo de mejorar la durabilidad? ¿Qué es lo que pasa? Estas moléculas de aire tienen la posibilidad de poder amarrar, por así decirlo, englobar a las moléculas de agua. Y estas moléculas de agua en climas muy fríos pasan de estado líquido a estado sólido, teniendo un cambio volumétrico en ese proceso. Pero como se encuentran embebidas dentro de una molécula de aire, ese cambio volumétrico del agua atrapada no afecta directamente generando tensiones internas y por ende le da el mayor grado de durabilidad. Esa en realidad es la composición o la morfología de cómo trabajan los incorporadores de aire a bajas temperaturas, ¿no? Otra forma de utilizar los aditivos incorporadores de aire es en la colocación de concretos bombeados, donde la caída libre son altas. Recordando que un bombeo, bueno, ahí sí creo que merece una explicación mucho más intensa. Cuando uno trabaja con concreto premezclado, llega el camión mixer y se interconecta con equipos de bombeo. Estos equipos de bombeo lo que te ayudan es a trasladar el concreto de una planta baja, dependiendo del tamaño de la bomba, hasta 36 metros lineales más hacia arriba, inclusive más, porque después se comienza a interconectar tubos. Estos tubos, o dentro de esas tuberías, existe un calor interno propio de la fricción y del proceso de hidratación del cemento. Entonces, ¿en qué ayuda a los incorporadores de aire? En que pueda fluir mucho más rápido. En que comienza a fluir mucho más rápido el concreto en los procesos de bombeo, ¿no? Para concreto con bajo contenido de cemento, para concreto expuesto a sales y sulfatos en zonas salitrosas, y para concreto en ambiente marino o en contacto con agua de mar. ¿Cuáles son las principales ventajas del aditivo incorporado de aire? Es que previene los daños a los concretos expuestos, aumenta la resistencia del concreto a la acción de sales y sulfatos, mejora notablemente la trabajabilidad del concreto, evita la segregación y reduce la exudación, incluye al concreto la cantidad necesaria de aire sin alterar la resistencia a la compresión mínima requeridos en este tipo de aditivos. Eh, un punto importante es que el aire no se recomienda para elementos pretensados ni posttensados, porque puede ser un punto en el cual disminuya su resistencia. Los elementos pretensados y elementos posttensados son elementos que requieren o que son de alta resistencia. Por ejemplo, una viga pretensada, hablamos casi de un 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando se excede el límite de aire, forzamos a que la molécula de aire, porque hay demasiado aire atrapado, forzamos a que las moléculas de aire se interconecten entre sí y generen estos ductos, ¿no? Por eso siempre se recomienda no poner nunca más de 6% de aire. Y eso se realiza mediante un ensayo que se le llama el ensayo de la olla Washington. Uno hace el ensayo con la olla Washington y con eso se determina el contenido de aire, ¿no? Debido a que cada diseño en concreto varía en tipo y cantidad de cemento y agregados, antes de una aplicación en volumen, sería necesario correr en realidad las pruebas de resistencia a la compresión. Es decir, uno tiene que realizar antes de lanzar la producción de concreto premezclado sus pruebas a nivel de laboratorio y ver si existe un efecto directo entre la cantidad de aire y su resistencia a la compresión. Lo ideal es que si no pasa el 6%, no disminuya más del 1 o el 2% de su resistencia a la compresión. Bueno, forma la metodología de cómo trabaja el aire, me voy a saltear, porque he entrado mucho a la parte química. Segunda pregunta, a ver, permítame. ¿Estos incorporadores de aire afectan la permeabilidad del concreto? Si no pasan el 6% y es de manera controlada, no afectan la permeabilidad del concreto. No afecta. Si excede el 6%, sí pueden tener problemas de permeabilidad. Y no solamente permeabilidad, sino también van a afectar de manera directa la resistencia a la compresión del concreto. Sobre los aditivos inhibidores de corrosión, señores. Los aditivos inhibidores de corrosión son aquellos aditivos que se colocan de manera directa, puede ser mediante pintura, puede ser mediante una protección epóxica, al acero de refuerzo, pero que no afectan el proceso de adherencia del concreto. También existen aditivos que se pueden colocar en polvo al concreto y lo que hacen es situarse encima de la varilla de acero químicamente y evitar que el concreto, disculpenme, que el acero se puede acelerar. Los inhibidores de corrosión son de 3 tipos y estos tipos en realidad, dependiendo de qué base química,
Es a base de nitrito, a base de aminoalcohol y a base de ánodo de sacrificio. Los ánodos de sacrificio, para poder entendernos, un inhibidor de corrosión es cuando yo pongo una placa que está interconectada con el acero. Esta placa puede ser de cobre. ¿Y por qué de cobre? Porque el cobre se corroe mucho más rápido que el acero estructural que se tiene ahí. Y lo que se hace con este ánodo de sacrificio es decirle, por favor, ¿sabes qué? Corróete primero el cobre y no corroas el acero. Entonces es una forma de poder realizar, ¿no? O de proteger la mayor cantidad de corrosión. Me voy a saltear esta parte química porque los voy a variar, como digo, es todo de un diplomado que existe, que estamos brindando. Pero también existen inhibidores, como le digo, que no necesariamente van a ser pinturas, que pueden ser incluidos a la mezcla del concreto directamente para estructuras nuevas, es decir, durante la mezcla, pues, mezcla tu cemento, mezcla tu arena, mezcla tu agua y se puede agregar unas bolsas hidrosolubles de aditivo inhibidor de corrosión y que hacen que estén durante el proceso de estado fresco a estado endurecido el concreto, ¿no? Y evitar así la corrosión del acero. ¿Cuáles son las principales funciones de los inhibidores de corrosión? Es que nos dan una mayor durabilidad del concreto, menor mantenimiento de la estructura y obviamente eso es más ahorro de costos. Los aditivos impermeabilizantes. ¿Cuáles son la microestructura de los aditivos o cómo trabaja la permeabilidad del concreto? Recordando que el concreto es un material poroso. Y es un material poroso porque contienen existen tres tipos de poros del concreto. Los poros gel, que son los poros en la misma pasta de cemento hidratada, los poros capilares, que se encuentran entre la zona de transición, en la zona de transición, y los poros de aire, que es durante el proceso de mezclado. Cuando estos poros, los poros gel y los poros de aire, se comienzan a interconectar uno con otro, generan unos conductos internos, generan una conductividad. Y por ende, por esos conductos es donde pasan los líquidos, especialmente el agua, y el agua, por ejemplo, nunca está sola, siempre tiene otro componente químico como los iones cloruro, los iones sulfatos, y estos afectan directamente o degradando el concreto o afectando el proceso corrosivo con el acero y disminuyendo su durabilidad del acero. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace, los impermeabilizantes lo que hacen es obstruir estos poros internos para que no se interconecten o taparlos o sellarlos. De esa manera trabajan los impermeabilizantes. Por ejemplo, este es un ejemplo muy importante. Existe un ensayo que bajo la norma europea 12960 que nos dice, a menor relación agua-cemento, tú tienes menor grado de permeabilidad. ¿Por qué? Porque tienes menos poros. Pero adicionalmente, si quieres tener un mayor grado de impermeabilidad, puedes agregar un aditivo impermeabilizante para así poder mejorar. Por ejemplo, en este caso, a menor relación agua-cemento, como se ve en la fotografía, menor grado de ingreso del agua. Y para todo esto, el ensayo de permeabilidad bajo la norma europea consiste que en una probeta cilíndrica, o en realidad en altura es casi parecida a una probeta cilíndrica 6x12, a esa probeta se le mete a una máquina y se comienza a inyectar agua. Esta inyección de agua va a ir profundizando a lo largo durante la probeta. Esta tiene que ser por 3 días, disculpen, por 48 horas, 3 bares. Después se saca esa probeta, se corta a la mitad la probeta y se comienza a medir de manera visual el grado de humedad y se mide la penetración. Esta penetración luego se saca en porcentaje de la altura y eso es el grado de permeabilidad que tiene el concreto. ¿Qué nos dice la gráfica? La gráfica nos dice, mire señores, a menor relación agua-cemento, tiene un mayor grado de permeabilidad. Estamos hablando casi, por ejemplo, una relación agua-cemento de 0.5, vemos que la sombra o la profundidad de la penetración de agua es mayor, de ahí baja la relación agua-cemento de 0.45 y de ahí baja a 0.5, pero a 0.4. Pero adicionalmente a eso, si nosotros le agregamos aditivos impermeabilizantes,
disminuimos esa penetración de manera significativa, 2, 4, hasta 6%. Entonces vemos que inclusive en esta foto, en la foto del extremo izquierdo, a relación al agua de cemento de 0,40, ya prácticamente el ingreso o la penetración del agua es mínimo. Es mínimo. Entonces, un factor importante para tener el concreto impermeabilizado es trabajar con bajas relaciones agua-cemento. La norma CI 318 te dice que debes trabajar con mínimo 0,40 y en promedio 0,45 dependiendo del tipo de estructura. Y adicionalmente agregar los aditivos impermeabilizantes para optimizar el proceso de impermeabilizado. Un poco lo que les comentaba sobre el ensayo que se realiza. Existe una impermeabilización que a mí me encanta y que soy fanático de ello, que es la impermeabilización por cristalización. Solamente para poder entendernos, los componentes químicos de este aditivo trabajan con los hidróxido de calcio liberados o subproductos del proceso de hidratación del cemento, forman cristales internos y comienzan a sellar las fisuras y las grietas. Esto mismo, señores, es el principio de la nueva tecnología del concreto de ser autocurado, ¿no? De autocurado. Entonces, señores, en general, las conclusiones de los aditivos es que solucionan problemáticas presentes en la ejecución de una obra antes, durante y después de la construcción, nos ayudan a disminuir costos y tiempo. La dosificación de todos los aditivos tiene que realizarse con sumo cuidado, ya que esto puede generar problemas a corto y a largo plazo si no existe un control a la hora de añadir. Señores, esto ha sido en realidad un breve resumen. La tecnología de los aditivos nos daría para 2 o 3 o quizás toda una semana de clases y no acabaríamos, pero ha sido un breve resumen de todo lo que es tecnología de los aditivos para el concreto. Si tienen ahí hasta ustedes alguna duda, encantado de poder absolverla. Ya comiencen las consultas. Diego Gerardo Yauri. En zona helada, los incorporadores de aire pueden servir para aumentar las resistencias térmicas del concreto, evitando que se pierda el concreto. No, no. Cuando hablamos de resistencias térmicas, ahí se tiene que trabajar principalmente con los componentes cementicios. Los incorporadores de aire netamente te sirven solamente para mejorar la durabilidad del concreto. Si quieres que tu concreto tenga una mejor resistencia y que no se pierda el calor, te recomendaría cambiar la tipología del cemento, las relaciones agua-cemento, y quizás puedes trabajar con un aditivo protector. Existen aditivos protectores térmicos. Por ejemplo, en un techo se coloca el aditivo, que normalmente es inclusive de color blanco, que se coloca como una pintura, y por su carácter reflectivo hace que la temperatura, que si la temperatura interna de la casa a la temperatura ambiental sea menos 5 grados centígrados, sea mucho más confortable. Entonces, ahí sí los aditivos incorporados de aire, en el caso específico que me has consultado, Diego, no trabajaría. Trabaja en otro tipo de procesos. ¿Alguna otra consulta adicional? ¿Existen aditivos para mejorar la tracción del concreto? No, no existen esos aditivos. Se están haciendo pruebas para el reemplazo, recordando que el concreto tiene muy buena resistencia a la compresión, mala resistencia a la tracción y medianamente o baja resistencia a la flexotracción. Lo único que sí te puedo recomendar es que quizás con la utilización de aditivos puedas mejorar tu resistencia a la compresión y de manera indirecta puedas mejorar tu resistencia a la tracción. Pero directamente para que mejoren la propiedad de resistencia a la tracción, no existe. Pero mejorando la resistencia a la compresión del concreto, indirectamente se puede mejorar la resistencia a la tracción. Lo que sí, se están haciendo pruebas para, por ejemplo, para poder reemplazar el acero con fibra de carbono, que lo que ayudaría inclusive a mejorar la resistencia a la tracción del concreto armado, del complemento entre concreto y acero. ¿Alguna consulta adicional? Igual, señores, encantado de poder apoyarlos. Me encuentran en mis redes sociales, especialmente en LinkedIn. Mi nombre es Edgar Cesareo Saldaña Laya y encantado de poder absolver cualquier consulta. ¿Qué aditivo me ayuda al autocurado del concreto? Ese de cajón, me encanta tu pregunta.
Más que el autocurado es el autosellado. Aditivos impermeabilizantes por cristalización. Si gusta, me escribes por interno a mi LinkedIn y encantarte de recomendarte porque es una tecnología moderna en el Perú, no muy utilizada, pero por ejemplo las principales empresas de consumo de agua potable, como Sedapal, Sedalita, ya en mi tierra Trujillo, lo incorporan en el concreto porque con el tiempo se van sellando las fisuras y no permite las filtraciones. Pejerrey Barreto me dice, al trabajar con una relación agua-cemento 0,40 y un aditivo impermeabilizante, paralelamente podemos utilizar un aditivo plastificante para no perder la trabajabilidad, sí. Es más, para que tú puedas llegar a una relación agua-cemento con una cantidad de cemento alta, tienes que trabajar directamente con plastificante. Si no trabajas con aditivo plastificante, no creo que puedas tener un concreto con esa relación agua-cemento sin que no sea fluido. Para poder tener un concreto de relación agua-cemento con una cantidad de cemento alta, poca agua, y pueda ser bien colocado, trabajas con un aditivo plastificante. Y a eso le puedes agregar un aditivo impermeabilizante. ¿Alguna consulta adicional? Creo que has mandado mi LinkedIn, Andrea Ponce Romero. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual también se encuentra el LinkedIn de la Escuela Tecnológica de la Construcción. Por favor, anótenlo, porque semanalmente editamos masterclass de temas muy interesantes. Este 17, por ejemplo, se nos viene un masterclass sobre los ensayos no destructivos del concreto, como por ejemplo que miden la madurez del concreto, en la cual se puede obtener la resistencia a la compresión del concreto sin romper una sola probeta. Eso es muy, muy importante. La tecnología del futuro, que ya no es tan futuro, que ya lo debemos utilizar acá en Perú. Señores, muchísimas gracias. Me quedo atento, Frank, para dar el permiso. Agradecemos al ingeniero por tan valiosa información compartida. Y como ya se ha habido ya las consultas respectivas durante el taller, entonces creo que ya no habría más consultas. Bueno, para despedirme, muchas gracias ingeniero y a todos los participantes. Damos por finalizado el primer taller académico de este día. Los invito a seguir conectados con nosotros en todo el desarrollo del Congreso. Recuerden que para obtener un certificado de participación deberán resolver la prueba que se encuentra en la plataforma virtual. Esto se llegará en previos horas o minutos de este taller ya finalizado. Que tengan muy buenas tardes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense y un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.